A veces nos preguntamos cuál es el origen de la vida. Nos preguntamos cuál es nuestro propósito en el mundo. Nos preguntamos qué es lo que nos hace ser nosotros. A veces me pregunto si el universo está al tanto de estas preguntas. ¿Acaso el universo alguna vez se preguntó a sí mismo cuál es el sentido de su propia existencia? Contra eso, ¿qué es la existencia de un ser humano, sino algo más que un pequeño microbio perdido en el mismísimo infinito? ¿Qué onda, parda de lesbianas? ¿Me extrañaron? Bienvenidos una vez más al canal de Naille de Dragón. Día de hoy vamos a estar hablando de posiblemente el producto más infame que haya existido alguna vez en esta franquicia, y también el causante de que mi canal en su momento haya disparado una popularidad sin precedentes, lo cual al día de hoy me sigue dejando perplejo, porque yo hago videos, producciones inmensas, rozan las 2000 visitas, pero si hago un video ranteando con un fondo verde, me triplican la cantidad de suscriptores. Entonces es como que, bueno, nunca dejes que alguien te diga que no podés ser exitoso en YouTube sin ser creativo. Vos podés ser la persona menos creativa de YouTube y te podés llenar de guita de una manera asquerosa. Bueno, vamos al tema que nos compete. Seguramente habrán leído el título de este video. El gran esperado evento que es Naille hablando sobre la adaptación de Netflix de Saint Seiya, siendo que ya lo había hecho, pero no lo había hecho habiendo visto la serie. Entonces todos queríamos saber la opinión de él, porque claramente la opinión de él va a ser el reflejo vivo de todo lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Tal vez. Para acortar vamos a llamarlo Netflix del Zodíaco, porque si tengo que decir Saint Seiya Knights of the Zodiac de Netflix, vamos a estar acá un rato largo. Netflix del Zodíaco es la adaptación hecha en el 2019 de lo que sería el manga / anime clásico, contado desde la perspectiva más americana, por así decirlo, hecha enteramente en CGI, y fue, bueno, nada, una adaptación que obviamente desde el momento 1 trajo polémicas, principalmente por el hecho de que iba a ser hecha en CGI, y el otro gran producto polémico CGI de Saint Seiya era Legend of Sanctuary, que también había sido polarizante porque obviamente existía la gente que la odiaba y gente que la amaba. Claro, o sea, desde el primer momento la gente empezó a decir, no, bueno, pero ¿por qué carajo van a traer una adaptación de CGI de Saint Seiya si ya se comprobó de que no funciona? Bueno, que no funcionan las bolas porque Legend of Sanctuary no le fue tan mal que digamos. Está bien, no habrá sacado una secuela todavía, no tuvo una mala recepción internacionalmente hablando. En un principio, cuando se había anunciado esta posibilidad de que se iba a readaptar el manga de Saint Seiya en un formato de serie saliendo por temporadas, ¿por qué podía llegar a ser algo malo realmente? Porque era la oportunidad finalmente. A ver, la gente que ha leído el manga de Saint Seiya y conoce, también ha visto el anime, sabe que el anime de Saint Seiya tiene muchas licencias argumentales y narrativas que deforman un montón la historia, incluso dándole los puntos por los que la serie es bastardizada. Un ejemplo, ¿Saint Seiya es una serie repetitiva? No, la que la volvió repetitiva fue el anime, porque el anime repitió esquemas hasta el hartazgo. Que Ikki salvando a Jun, que hay que salvar a Athena en 12 horas, que tenemos que pelear contra el enemigo de turno de determinada manera, que Shiryu se tiene que quedar ciego. O sea, son todas cosas que se han vuelto repetitivas por culpa del anime de Saint Seiya. Y principalmente la saga de Asgard fue la mayor causante de todo esto. Por más de que la saga de Asgard genere un sentimiento de nostalgia muy grande y que todos la amemos porque tiene personajes entrañables y es una saga con una musicalización de la concha de la lora, no deja de ser una de las razones por las cuales Saint Seiya es infame. ¿Qué significa infame? Infame
que es muy malvado y carece de honra, crédito y estimación. Sinónimos: indigno, desacreditado, despreciable, vil y perverso. Tal vez el término infame puede llegar a ser un poco exagerado en esta circunstancia, pero creo que no hay mejor manera de describir lo que vamos a hablar hoy. Entonces, la oportunidad de hacer una adaptación de Saint Seiya siguiendo fielmente el manga, sin todos esos huecos argumentales que trajo el anime, era la oportunidad dorada. Y de hecho, muchas de las personas que esperábamos el remake de Netflix del Zodíaco, yo incluido, decíamos, claro, esta es la oportunidad perfecta para hacerlo. Así que sí, vamos a darle adelante, vamos a poner las fichas en este nuevo proyecto porque claramente es la oportunidad que todos queríamos. Qué equivocados estuvimos. Qué equivocados estuvimos. La serie de Netflix del Zodíaco se estrenó en una primera tanda de 6 episodios de lo que sería la primera temporada, y después se emitieron 6 episodios nuevos, y a partir de ahí creó, digamos, lo que sería la primera temporada, adaptando todo lo que es el arco del Torneo Galáctico, los Caballeros Negros y los Caballeros de Plata, dejando el culmine de las 12 casas para lo que sería una segunda temporada. Hasta ahí estamos bastante bien, porque me parece que resumir dichos arcos en esa cantidad de capítulos me parece que puede crearse con un ritmo dinámico y acorde. Está bien pensado. Lo cierto es que yo, cuando se estrenó el tráiler de Netflix del Zodíaco, yo ya no quería ver la serie, porque el simple hecho de saber que se había cometido una infamia me había sacado las ganas de querer verla. Sin embargo, cuando se estrenó la serie, la vi. Me junté con 2 grandes amigos, nos maratoneamos la serie, fue como ver una película de 2 horas más o menos. Esto pasó hace un año, y obviamente todos ustedes querían saber qué opinaba yo de esto, considerando que ya habían visto el video anterior. Yo no me vi la segunda mitad de los episodios de Netflix del Zodíaco porque quería mantener ese momentum de rabia contra la serie y traerles a ustedes las impresiones de los primeros 6 capítulos. Por lo tanto, la saga de Vamos a hablar de Saint Seiya Netflix del Zodíaco va a ser en 2 partes. Esta primera parte hablando de los primeros 6 capítulos, y después vamos a hacer un segundo video. Voy a tener que ser honesto desde el principio porque ya no puedo dejar el suspenso, si es que quedaba suspenso alguno. La serie Netflix del Zodíaco es una soberana cagada. Es una soberana mierda. Es una poronga. Es una reverenda pi. Es una bosta hedionda, maloliente y desagradable. Una pelota de mierda tan repugnante que, pobrecito el ano que eyectó esa mierda, porque debe estar tan podrido e irritado que ni la más salvaje de las hemorroides podría llegar a compararse. Eso es lo que pienso de Netflix del Zodíaco en estos primeros 6 episodios. Naya, eso es un poco raro de vos. Vos solés ser una persona bastante abierta, y a menos que estés hablando de los canvas no se te suele escuchar insultar tanto. Primero, que yo no insulto tanto los canvas. Dejen de decir eso. Si ustedes ven los informes que yo hago de los canvas, habrán visto que yo tengo un aspecto bastante neutral con la serie. Sí me gusta bardear los cambistas, pero porque estos hijos de puta me hicieron la vida imposible. Segundo, yo desprecio por completo la falta de respeto. Y esta serie es una falta de respeto. Pero para poder ilustrarles a ustedes las razones por las que considero que Netflix del Zodíaco es una soberana cagada, voy a hablarles sobre las 10 grandes infamias que esta serie cometió. Estas van de la menor a la mayor infamia. Probablemente ustedes van a decir, este orden es un poco raro, porque hay cosas que deberías tener en cuenta más que otras. Ya les voy a explicar por qué. Pero vamos a comenzar. Número 10. Calienta la neurona, mi cerebro podrido. La ciudad respira, la carne me inspira. Y todo Buenos Aires es como una parrilla. Y solo veo tentáculo. ¡Gordo! Este debe ser el punto más polémico de todos, porque hay mucha gente que de hecho le gusta el opening y el ending de esta serie. Yo realmente no lo entiendo. O sea, conozco gente que dice que el opening y el ending son de las mejores cosas que tiene esta serie.
No, no lo son, gente. A ver, yo sé que The Struts es una banda que tiene su reconocimiento y toda la pelota, pero no es un buen tema. Es una adaptación, es un cover de Pegasus Fantasy choto. Es una versión chota de Pegasus Fantasy. Y Pegasus Fantasy, como opening remixado o reversionado o lo que mierda quieras, ya se usó en Omega. Y esa versión era una versión que estaba muy bien lograda. De hecho, se sigue reconociendo eso como una de las mejores cosas que tuvo Omega. Entonces, primero, ¿por qué vas a volver a hacer una versión de Pegasus Fantasy? Está bien, entiendo que existe una manera de decir, bueno, pero tenés que pensar, Naya, que esas cosas se acercan a un público nuevo, a la serie clásica, y que bla... Bueno, está bien, pero se puede hacer de una forma que no sea chota. O sea, realmente es una adaptación chota. Y el ending, a ver, si yo me voy a poner a ver sincera, no quiero que el ending sea un tema de Blink 182, como si los personajes fuesen, no sé, escolares en secundario. No, que realmente haya gente que piense que esto es lo mejor o que son temas buenos. No. O sea, a ver, pueden ser temas buenos independientemente de lo que es Saint Seiya, pero como temas de Saint Seiya son una pésima elección. Y lamento mucho que haya gente que les guste. Está bien, les puede gustar. Yo no soy el dios de nadie para decir que te puede gustar y que no te puede gustar, pero son chotos, muy chotos. Otro día para enloquecer. Mucha gente seguramente estará pensando, este tendría que ser el puesto número 1. La historia esté mal contada, tiene que ser la más grande infamia que está acá. No. A ver, cuando yo hablo de infamias me refiero a las cosas viles que hizo Netflix del Zodíaco hacia mí como fanático de los Caballeros del Zodíaco. Que la historia esté contada de una manera apresurada, porque es cierto que todas las situaciones y las circunstancias ocurren de formas de tal manera que vos no te podés llegar a enganchar con la circunstancia ni con los personajes, al punto de que hay situaciones que incluso pierden peso por lo rápido que van las situaciones. Cuando vos agarrás el arco que estás adaptando, tenés muchas maneras de contarlo. O sea, si vos quisieras hacer una película de Saint Seiya y quisieras comprimir en 1 hora el arco del Torneo Galáctico y los Caballeros Negros, existen muchas maneras de poder comprimir esas ideas. No todas son buenas, pero sí existen muchas maneras buenas de hacerlo. Acá se fueron por la peor de todas las maneras. Crear villanos que no aparecieron nunca, que este villano tenga acceso a un ejército, o sea, que los Caballeros Negros sean una creación de ese villano, que Ikki trabaje para ese villano. O sea, todas esas cosas por las que decidieron optar para recontar la historia fueron la peor opción que tenían. No sé cuántos de ustedes habrán visto Defenders, ¿sí? Esa serie de Netflix en donde se unen Daredevil, Iron Fist, Luke Cage y Jessica Jones. Hay un episodio en donde tienen que usar el poder de Iron Fist para poder abrir una puerta que había sido sellada de manera milenaria. Hay muchas maneras de poder hacer que se use el poder de Iron Fist para abrir esa puerta que él no quería abrir, justamente para que los malos no pudieran acceder a ese lugar porque había un tesoro oculto. ¿Cuál es la manera en la que vos no tenés que hacer que esa puerta se abra? Haciendo que tu personaje quede como un imbécil. ¿Y cuál fue la opción que eligieron? Esa misma. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que el flaco se ponga a pelear contra Electra y Electra termina usando el puño de él, que el chabón apunta hacia la cara de ella cuando ella está a espaldas de la puerta. Entonces la mina lo único que tiene que hacer es esquivar y que el golpe termine pegando en la puerta. ¿Eso qué hace? Hace quedar como un retrasado mental a Iron Fist, a Dani, y esa es la peor manera posible. ¿Cuál era la forma inteligente? Agarrar y hacer que o tuviera que usar el poder porque iban a asesinar a la novia, o engañarlo de alguna manera para que pudiera acceder al poder, seducirlo, todo qué sé yo, pero hacer que el chabón le vaya a pegar una pared en la que claramente no tiene que apuntar porque sabe que es la pared en donde va a suceder el problema, y que la mina lo único que tenga que hacer es correrse un costado, es una mala manera. Bueno, eso es la forma más pequeña que tengo de ejemplificar lo enorme que es el problema que hizo esta serie, de elegir siempre la opción más pelotuda para poder desencadenar una situación. El torneo galáctico se hace en un torneo clandestino y todo se resuelve de formas pelotudas, por supuesto. La razón por la que Hyuga decide traicionar al santuario para cumplir una profecía. ¿Entienden lo que quiero decir? Siempre se decantan por el lado más pelotudo de la situación. Ahora, ¿por qué esta infamia es menos grave que las que van a venir después? Porque vos cuando empezás a ver la serie, o sea, cuando vos arrancás ya con el primer episodio, ya sabés por dónde va el camino. Entonces, de entrada vos ya te acostumbrás a que la serie va a hacer eso, va a ser una decepción en donde todas las situaciones se van a resolver de forma apresurada y se van a resolver de la peor forma posible. Porque así está constituida la serie. Mucha gente me ha preguntado a mí, por ejemplo, por qué yo odio más a Radamantis
Atlantis, a Degel y a Cardia que a Regulus y a Yoma de Los Camp. Y yo siempre les respondo, porque Regulus y Yoma aparecieron en un momento en que Los Camp a mí ya me había acostumbrado a que la serie me sorprendiera de mala manera. A mí me parece que es más importante el punto de quiebre en el realismo y la inmersión de una situación que el hecho de que se haya quebrado en general. Porque el punto de quiebre es el punto en el que a vos te rompe la inmersión de la historia. Yo dejo de ser fanático de Saint Seiya, Netflix del Zodíaco, desde el primer momento, porque desde el primer momento la serie me demostró que es una soberana cagada. Entonces, que la historia se siga contando de forma general de mala manera no me afecta, porque a mí ya me perdió desde el primer momento. Con Los Canvas es lo mismo. O sea, ¿por qué la segunda mitad de Los Canvas me molesta menos, siendo que es más mala que la saga de Atlantis? Porque fue la saga de Atlantis la que me hizo perder la credibilidad en Los Canvas. Entonces, yo ya tengo una predisposición a cierta tolerancia con las cosas que van a proceder, justamente porque yo ya sé con qué me tengo que topar o con qué me tengo que esperar. Entonces, cuando algo supera esa mala predisposición que yo ya tengo, ahí es cuando estamos hablando de algo que realmente es mal. ¿La historia es mala? Sí, ya lo sé, pero ¿cuáles son los puntos de esa mala historia que me hacen enojar todavía más? Bueno, procedamos entonces con el siguiente punto. Este es un punto importante porque es un punto general. La historia ya sabemos que se cuenta de la peor manera posible. No conforme con eso, vos podés contar una historia de mala manera, pero además podés hacer que la historia sea aburrida, que sea una historia en donde no sientas en ningún momento que los personajes que están participando de esa historia estén en un verdadero peligro. Cuando vos creas una historia de ficción con cierta narrativa, incluso con historias de comedia, vos siempre tenés que poner a tus personajes en situaciones que le generen un conflicto. ¿Por qué? Porque la resolución del conflicto, el camino hacia la resolución del conflicto es lo que crea una historia. En el primer acto expones el conflicto, en el segundo vos expones el recorrido que hace el protagonista para poder resolver el conflicto, y en el tercer acto la resolución del conflicto en sí. Eso se llama principio, nudo y desenlace. Son los tres actos universales para cualquier historia de ficción en cualquier formato. Cualquier historia que vos conocés que sea ficcional la podés dividir en esos tres actos, sea una película de 1 hora y 20, un manga de 900 capítulos como One Piece, o sea un cortometraje de 5 minutos. No importa, vos todas las historias de ficción que existen las podés contar en tres actos. El acto del medio es importante porque ahí es donde vos metés lo que son las peripecias, que es lo que hace que los personajes lleguen hacia el tercer acto. El tercer acto es en donde se resuelven las cosas. ¿Cómo llegan a ese acto? Es importante porque vos tenés que contar el cómo se llega a ese punto desde el conflicto que se plantea inicialmente. ¿Qué pasa cuando en una historia que supuestamente es una historia de acción, es una historia de suspenso y es una historia en donde los personajes arriesgan la vida, se pierde por completo la sensación de peligro? En Netflix del Zodíaco en ningún momento me creí que los personajes estuvieran en riesgo de nada. Son caballeros de Atena que pueden literalmente golpear a la velocidad del sonido, destruir átomos a trompadas, que eso está explicado desde el primer episodio, y pueden hacer un montón de cosas que para el humano normal serían milagrosas. Entonces, vos me querés hacer creer a mí que un helicóptero que dispara balas, que ni siquiera son balas especiales, son balas y punto, puede realmente hacerme creer que los caballeros de Atena están en peligro? Y acá no estoy hablando desde la perspectiva de un fanático viejo que ya vio como, por ejemplo, en el episodio de Cristal a Seiya le pegan unos tiros con una ametralladora y los agarra todas las balas con las manos. No, acá estoy hablando desde la perspectiva de alguien que está viendo una serie nueva. Yo me olvido de que soy fanático del Saint Seiya clásico, sigo viendo la serie y digo, ¿se supone que me tengo que creer que ellos están en peligro? Si la propia serie te establece de que ese ejército nunca fue un problema para ellos. Me creía más que estaban en peligro cuando peleaban contra los caballeros negros y contra Casios y contra los helicópteros. Después, el torneo galáctico, los personajes se pelean entre sí y pareciera más que están haciendo un entrenamiento de kickboxing que peleas de verdad. Todo suma a esa carencia de sensación de peligro y amenaza que hay constantemente en la serie. Lo vamos a seguir viendo en los siguientes puntos, pero cosas como la mala animación, los diálogos estúpidos, la pésima caracterización de los personajes, el mal desarrollo de la historia, todo eso ayuda a que vos no sientas que los personajes están en verdadero peligro. Pero a ver, incluso con las historias menos queridas de Saint Seiya vos podés sentir el peligro. Yo veo Omega, e incluso en los capítulos en donde pasaban cosas boludas, como el capítulo de la playa, cuando aparecen los villanos, yo realmente me creo que ellos están peleando por su vida, porque el villano de turno representa una amenaza y un peligro que el personaje
tiene que sortear. Acá no siento eso. Las razones son muchas. Puntualmente, ¿por qué? Es difícil, pero claramente la serie no lo hizo. Y acá está todo el mundo de acuerdo en que en ningún momento se siente que realmente haya un verdadero peligro. Me han dicho que en la segunda tanda de episodios esa sensación se gana un poco, que realmente empezás a sentir que hay más peligro para los personajes. Pero no sé, todavía no la vi. Yo estoy hablando de los primeros 6 episodios. En los primeros 6 episodios no me creí en ningún momento que los personajes estuvieran en una situación peligrosa. Ni siquiera en la pelea contra Iki. Nativas de provincia relamiéndose al rojo, obreros en el tren, se las garchas de reojo, destino de locura. Muchos me van a decir, Naya, ¿a vos te parece realmente que un sombrero mexicano es peor que el hecho de que la historia esté mal contada, que esté apresurada y que haya nula sensación de peligro? ¿Saben que sí? ¿Pero saben por qué? Por lo que les había explicado antes. Yo cuando empiezo a ver el primer capítulo de Saint Seiya Netflix del Zodíaco, ya sé que estoy viendo una historia en donde voy a ver una historia chota, mal contada. Está bien que la sensación de carencia de peligro se mantuvo a lo largo de todos los episodios, lo cual cada vez me molestaba más. Pero cuando vi a Seiya caminando con el sombrero mexicano, yo dije, ¿pero qué se están tomando en joda esto? Me disculpo con mi audiencia mexicana, porque yo sé que a la gente de México les causa una simpatía enorme cuando ven ese tipo de cosas, como por ejemplo a Speedy González. Es un personaje que en su momento se había considerado racista y xenófobo hacia el público mexicano desde Estados Unidos, pero los mexicanos dijeron no, a nosotros Speedy González nos encanta. O sea, de hecho yo valoro mucho que el pueblo mexicano, ante las representaciones estereotípicas del país, en vez de agarrar y sentirse ofendidos, las aprecian. Pero ¿qué pasa? A mí lo que me jode de Seiya con el sombrero mexicano es que yo siento que me están tomando el pelo, pues yo digo, estoy viendo a Seiya yendo a ir a combatir por el Cloth de Oro en el torneo galáctico, estoy yéndolo a ver, a tener combates en donde va a estar arriesgando su vida, y el tipo se aparece con un sombrero mexicano porque está caminando en un desierto que claramente es de México, cuando se supone que están en Japón. O sea, ¿de qué carajo me estás hablando? Es increíblemente absurdo, pero ni siquiera es gracioso, es absurdo, es ridículo. Si vos me decís que Netflix del Zodíaco es una serie de comedia, que es una parodia de Saint Seiya, no un remake de Saint Seiya, entonces ahí te aplaudo, porque el Seiya con sombrero mexicano es la mejor idea que se les podría haber ocurrido, porque la forma en la que yo dejo de tomarme en serio absolutamente todo en un segundo, con ese microsegundo en el que Seiya aparece con el sombrero mexicano, siendo que podía llegar a haberme creído por un minuto de que la serie podía tener algo bueno, está todo bien, pero no es el caso. Porque se supone que este es un remake serio en donde los personajes están arriesgando su vida. No se supone que es una serie de comedia, pero Seiya con sombrero mexicano está igual. Yo mencionaba de que me parece más grave el punto de quiebre sobre la verosimilitud de una historia que la continuación en donde todo sigue siendo verosímil, y que había cierta tolerancia hacia unas cuestiones en comparación. Bueno, ahí tiene. Seiya con sombrero mexicano superó el hecho de que yo ya me estaba acostumbrando a que la serie fuese una cagada. Me superó esa situación. Entonces lo considero una infamia más grave que los puntos anteriores, porque justamente rompió el grado de tolerancia que yo ya estaba teniendo con la serie. O sea, a ver, esto es como que vos te estés quemando el brazo con fuego y ya va a haber un momento en que te vas a acostumbrar al fuego y el brazo ya lo vas a tener normal porque el cuerpo se aclimata, ¿sí? Y de repente viene alguien y te clava una púa y vos vas a gritar y vas a decir, ya, me dolió, y te van a decir, flaco, tenés el brazo prendido a fuego y me decís que te dolió una púa. Sí, ahí está, lo voy a representar gráficamente. Yo en ese momento estaba prendido a fuego, estaba sentado así, prendido a fuego, diciendo, esta serie la verdad que es una cagada, pero bueno, está bien, ya me acostumbré a que es una cagada, así que vamos a seguir viéndola. Y de repente alguien vino y me hizo, ¿qué pasó? Me pegaron un cachetazo. Bueno, Seiya con sombrero mexicano es un cachetazo que te dan cuando vos ya estás prendido a fuego. Por eso lo considero una infamia más grave que los puntos anteriores. Date de orgasmo, solo veo tentáculo, 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 tentáculo. Me parece por ahí un poco hipócrita de mi parte comentar el sobreexceso de diálogo corporal, porque yo personalmente soy una persona que se sobreexcede haciendo diálogo corporal en estos videos. ¿Pero por qué? Porque principalmente nosotros, los que nos dedicamos a YouTube, si simplemente nos quedamos sentados así hablando y lo único que hacemos es mover la boca sin agarrar y mover el cuerpo ni hacer ningún tipo de expresión corporal, terminamos siendo un poco aburridos. Yo podría estar haciendo muchas cosas, pero si acompaño mi cuerpo
van a poder apreciarlo de mejor manera. ¿Qué pasa? Una cosa es tener diálogo corporal porque estás acompañando una expresión, un sentimiento o estás haciendo énfasis en determinadas situaciones, y otra cosa es sobreexceder el diálogo corporal. Esto es como que yo agarre y esté todo el tiempo haciendo gesticulaciones con las manos y con el cuerpo porque estoy tratando de agarrar e enfatizar las cosas que hago. Los personajes no tienen movimientos naturales en ningún momento. Si están todo el tiempo moviéndose como si estuvieran, no sé, bailando. O sea, a ver, si yo tengo que ver a Seiya diciendo, chicos, estoy enojado, ¿entendés? No tengo ganas de que el chabón agarre, chicos, estoy enojado, ¿entendés? Que agarre y diga, chicos, estoy enojado. El sobreexceso de diálogo corporal que tiene Netflix del Zodíaco en toda la serie es absurdo. Pero aparte, ¿por qué? Porque el tipo de animación que le pusieron, que eso va a ir más adelante, hace que encima los movimientos de los personajes se vean estúpidos. O sea, se ve torpe, se ve como si fuera demasiado... ¿No estás de acuerdo vos, flaco? Está siendo igual de frustrado que yo. Me cansé. ¿Me entienden lo que quiero decir? Los personajes, para decir una cosa, hacen 300 movimientos con el cuerpo. Yo no sé si es que Japón descubrió el CGI recién ahora y que por eso estaban tratando de hacer que los personajes se movieran un montón, pero no acompaña. Sobre todo considerando de que Saint Seiya es una serie cuya narrativa y cuyo dramatismo evoca algo un poco más serio que una simple caricatura. Porque ese es un tema. La serie es muy caricaturesca. Y está bien, estamos hablando de Saint Seiya. Saint Seiya, la serie cuyos dibujos representan a chabones carilindos con unos ojos así de grandes, armaduras coloridas, trajes coloridas, efectos coloridos y toda la pelota. Pero el tipo de historia que representa Saint Seiya, que es una historia que habla sobre el dramatismo, que habla sobre el sacrificio, que habla sobre la voluntad, que presenta valores muy fuertes, se acompaña con un tipo de narrativa corporal más realista. Legend of Sanctuary, por ejemplo, es el perfecto ejemplo de cómo en el CGI, si tus personajes se mueven de manera realista, incluso teniendo cosas tan locas como armaduras con colores chillones, se acompaña. De hecho, en Legend of Sanctuary hay un par de escenas en las que Seiya se mueve de más, y esas escenas te sacan un poco de la onda de la película, justamente porque desencaja con el movimiento naturalista que tienen los personajes. Cuando los personajes están hablando, hablan con naturalidad, hablan así, tranquilos, no hablan así. Y creo que lo más importante con todo eso tiene que ver justamente con el siguiente punto que voy a expresar. Otro día para enloquecer. Otro día. La razón por la que el diálogo corporal se ve tan mal en esta adaptación es por la elección de ir por el tipo de animación toon. Toon significa caricatura. El estilo de animación toon es un estilo de animación que se suele usar justamente para caricaturas, en donde los personajes hacen movimientos exagerados que acompañan, digamos, ese estilo tan característico de las caricaturas viejas, como por ejemplo los Merry Melodies o los Looney Tunes, en donde los personajes hacían movimientos a velocidades inhumanas, se les agrandaban partes del cuerpo, hacían cosas locas. Eso es el estilo toon. Es el estilo caricaturesco. Cuando llegó el CGI a las pantallas y empezaron a salir animaciones que usaban el estilo toon para contar sus historias, si el estilo de diseño de personajes acompañaba esa narrativa caricaturesca, el estilo toon quedaba bien. Por ejemplo, la serie de Los Pingüinos de Madagascar, había una serie vieja que pasaban en Cartoon Network que creo que se llamaba Mis Vecinos Aliens o una cosa así, que también tenía ese estilo de animación. Ahora la verdad que no me acuerdo, voy a poner por ahí alguna imagen si me acuerdo de cómo carajo se llamaba. Pero bueno, Los Pingüinos de Madagascar me parece un excelente ejemplo, porque es una serie en donde los personajes se mueven de una forma caricaturesca porque es una caricatura. Después tenemos, por ejemplo, Ladybug, que es otra serie en donde yo creo que el estilo caricaturesco no suma, porque se trata de una serie en donde hay una narrativa más seria que en las caricaturas normales. Entonces ese estilo de animación no me parece que quede bien, pero sigue siendo un estilo de animación un poco más apropiado que el que decidieron usar en Netflix del Zodíaco, porque a diferencia de Netflix del Zodíaco, Ladybug no tenía una predecesora en donde ya se había establecido un tipo de estilo narrativo dramático para
para su trama. Netflix del Zodíaco trató de hacer un híbrido entre una caricatura y Saint Seiya. ¿Saint Seiya es un anime? Sí. ¿Saint Seiya es una caricatura animada? Sí, pero Saint Seiya es una caricatura que posee un grado de realismo que acompaña el dramatismo de su argumento. Eso en Legend of Sanctuary, cuando lo traspolas al CGI, se puede apreciar perfectamente. Eso en Lost Canvas, justamente Lost Canvas ha sido una de las adaptaciones de Saint Seiya que más ha respetado el dramatismo acompañando el estilo de animación, porque vos ves la adaptación animada de Lost Canvas y el nivel de dramatismo que tiene el estilo de animación, el estilo de dibujo, las texturas y todo lo que compone la acción de la serie acompaña muchísimo al estilo narrativo de Lost Canvas en sí. Lost Canvas es una historia dramática, muy dramática, que tiene un estilo de dibujo que acompaña perfectamente. Episodio G es otro caso, en donde la complejidad de los dibujos de Okada acompaña justamente también la complejidad del argumento narrativo que tiene el dramatismo de la historia de Episodio G. Con Netflix del Zodíaco intentaron hacer una pelotudez que fue combinar el argumento original de Saint Seiya con un estilo caricaturesco, lo mezclaron y terminó quedando una abominación. Terminó quedando eso. Yo estoy viendo una historia en donde los diseños de los personajes son cercanos a los del anime original, con ese pequeño toque realista del CGI, pero los personajes se mueven como si fueran caricaturas, actúan como si fueran caricaturas, la narrativa de la historia es caricaturesca, pretendiendo ser seria. Porque si vos me decís que es una serie que no se toma en serio a sí misma porque se considera a sí misma una parodia de la historia original, fantástico, pero no, se considera a sí misma como un remake adaptando la historia original. Eso no funciona. Yo cuando vi el tráiler podía creerlo. O sea, veía una animación chota, una animación de Cartoon Network, en el mal sentido, para una adaptación de Saint Seiya. Pero es que ni en Dragon Ball te la creo. Dragon Ball, que sí es una historia mucho más liviana argumentalmente en cuanto a dramatismo, es mucho más preponderada a lo caricaturesco. Incluso con eso me hubiera costado mucho aceptar un estilo de animación tan caricaturesco para los personajes. Porque ya de por sí, todo lo que es anime se ve raro en ese estilo. Yo encima me vi Beastars hace poco, y en Beastars usan un CGI con cel shading. El cel shading es ese estilo de animación en donde vos podés ver la línea negra del contorno de los personajes desde cualquier ángulo, independientemente de cuál sea el nivel de 3D que haya en la serie. Por ejemplo, los videojuegos de la saga Budokai de Dragon Ball usan cel shading. Si no me equivoco, también el Saint Seiya Brave Soldiers usa cel shading. Ese estilo de animación, por ejemplo en Beastars, funcionaba perfectamente, a pesar de que al principio se ve medio raro ese CGI comparado con los animes normales. Al final te terminas acostumbrando porque es algo que vuelve naturalista esa serie. Y estamos hablando de una serie de animales antropomórficos, una serie en donde una coneja quiere coger con un lobo. Eso se ve más realista que Knights of the Netflix. Una serie en donde una coneja se quiere coger a un lobo se ve más realista que Knights of the Netflix. ¿Lo tengo que decir de vuelta? Estoy pensando que este puesto sí lo podría haber puesto más abajo. Me parece que lo puse más que nada para rellenar. Pero ¿por qué carajo Marin usa máscara y Jaina no? Yo sé que la ley de los caballeros femeninos en donde tienen que renunciar a la feminidad a través del uso de una máscara es una idea que hoy en día se puede tomar como algo machista, y subiendo eso a Netflix, la plataforma más progre de todas las que existen hoy en día, es prácticamente inaceptable. Pero la historia de Saint Seiya como franquicia ha evolucionado de cierta manera en la que se adaptó justamente el concepto de las Seintias, que no necesitan usar máscara porque sí son doncellas que están dentro de la orden de los caballeros de Atenas, los caballeros que supuestamente tenían que ser todos hombres. Bien, fantástico. Si vos me querés agarrar y convencer de que Netflix del Zodíaco es una serie más progresista que la serie original, en donde esa ley de ocultar el rostro femenino para poder igualarse a los hombres, en una serie en donde el hecho de que un personaje haya sido mujer se vuelve controversial, no sé si es la palabra, pero a ver, Seiya en el primer episodio decide no pelear contra Jaina por ser mujer, porque él dijo, un hombre de verdad jamás golpearía a una mujer. Mucha gente te puede decir, hay una connotación machista con ese sentido. En mi caso yo creo, la concepción de un hombre no debe golpear a una mujer está bien, pero por una cuestión de, porque no hay que golpear a nadie, o sea, no tiene que haber violencia, pero entiendo la base por la cual una persona puede interpretarlo como algo machista. Pese a que en realidad no lo es, al menos desde la perspectiva de la serie se enfoca para otro lado, porque de hecho justamente después tenés a Iki pegándole cachetazos a Pandora, y Pandora no usaba ninguna máscara, ¿eh? Entonces, entiendo que hayan querido suprimir, digamos, esa idea, pero al suprimir la idea con Jaina pero no con Marin, terminan creando
En Saint Seiya Omega, Yuna se saca la máscara porque decide que va a vivir bajo las reglas de su corazón. Puede ser un argumento cuestionable, todo lo que vos quieras, pero sigue siendo un argumento válido para la idea de que ella no use máscara. En los Canvas, Yuzuriha, con Yato y con Tenma, no usa máscara porque ya los conoce de antes de que ella se revelara como caballero. Entonces, para ella, ocultar el rostro ante ellos le parece una pérdida de tiempo. Por lo tanto, es válido también. En Saint Ayo, las doncellas de Atena no tienen que usar máscara justamente porque ellas no tienen que renunciar a su feminidad para igualarse a los hombres, porque se supone que ellas son las damas de compañía de Atena. ¿Cuál es el argumento de Netflix del Zodíaco para que Jaina no use máscara? O mejor dicho, ¿cuál es el argumento para que Marin use máscara? Porque si vos me querés decir que Jaina no usa máscara porque no tiene por qué usarla, fantástico. Es tu serie, es una adaptación nueva, si querés establecer reglas nuevas, romper reglas que ya existían, o simplemente querés pasártelo por el orto, me parece bien, pero sé consistente en lo que estás contando. ¿Por qué Jaina sí, Marin no? A ver, claramente porque con Marin quieren hacer el chiste de que por ahí es la hermana de Seiya. Eso era un punto clave en la trama de Saint Seiya clásico, porque justamente no saber si Marin era verdaderamente Seika es algo que te mantiene al hilo hasta el final de la historia, donde justamente se revela que no lo es. Y de hecho, eso es una subtrama para Next Dimension, en donde justamente van a establecer que Marin es el hermano de Touma, como se contó en el Tenkaigen. En Netflix del Zodíaco no hay ninguna razón por la que Marin no tenga que usar máscara, más que por forzarte la idea de que Marin puede llegar a ser la hermana de Seika. Y ahí tenés, la palabra forzar es clave. Es forzado el hecho de que Marin tenga que usar máscara para darte la idea de que Marin tal vez es Seika. No, ¿entendés? Sacale la máscara a Marin, o contámela de otra manera, o ponele la máscara a Jaina, hermano. Dame un argumento de por qué Jaina decide no usar máscara, porque tampoco te dicen eso. No es que Jaina agarra y dice, no, mira, yo sé que los caballeros femeninos tenemos que todos usar máscara, pero la verdad que yo decido no usar máscara porque yo soy fanática de Kiss y me gusta hacerme el maquillaje violeta en la cara. Me gusta mucho Shem y and the Holograms, entonces yo hago un homenaje a eso. No sé, algo. ¿Por qué mierda Jaina no usa máscara y Marin sí? ¿Por qué lo considero una infamia de grave? Porque no saben ser consistentes ni siquiera con su propio universo. ¿Qué es lo que están buscando, sinceramente? ¿Es contentar al fanático del clásico porque Marin está usando máscara? ¿Seguir la línea del clásico en donde vamos a dar a entender de que Marin puede ser Seika, la hermana perdida de Seiya? ¿O qué onda? Porque simplemente porque sí. No sé, o sea, entienden, es inconsistente la situación. Porque en definitiva no se ponen de acuerdo en qué es lo que quieren. Con una historia que ya tiene tantos problemas, si encima te das el lujo de no ser consistente con detalles como ese, va para mal, va de mal en peor. En la tele, en la calle, en el kiosco de diarios, todo sexo, todo carne, todo bizarro, no hay escape. Todo lo que vengo diciendo hasta ahora, el tema de prenderse fuego, de que te claven una aguja, el cachetazo, me parece que todo culmina en este punto, en la gaita. ¿Qué es la gaita? La gaita es un instrumento folclórico celta que se usaba para funerales vikingos, más que nada para ambientar situaciones de época medieval, estilo danés. En definitiva, se usa para hablar sobre lo que son las historias célticas. Cuando yo vi a Seiya, Shiryu, Hyoga y Jun arrodillarse ante Saori para jurarle lealtad como la diosa Atena, mientras escuchaba una gaita de fondo, me sentí tan tomado de pelotudo, tan insultado, que no podía perdonar absolutamente nada. ¿Cómo puede ser que consideres que una gaita es peor que todo lo que venís diciendo hasta ahora? Me preguntó César hace un tiempo. No es la gaita lo que me molesta, es lo que representa. Habíamos hablado de cómo Seiya con sombrero mexicano quebraba la idea de que el Netflix del Zodíaco era básicamente un intento de parodia que no podía definirse a sí misma como lo que... No, bueno, la gaita trata de hacer lo contrario, trata de que vos intentes tomarte en serio una historia que hasta este momento te la estabas tomando ya para la joda, porque ya estabas prendido fuego. La alcantarilla que habla es parte de esa pelotudez continua que va correspondiéndose con la boludez que es esta serie. Por lo tanto, yo no me molesto con la tapa de alcantarilla, porque la tapa de alcantarilla es el regulus de esta historia. O sea, es algo que ya no me sorprende. Pero la gaita, estamos viendo Saint Seiya, un anime japonés que habla sobre mitología griega. ¿Qué
mierda hacéis poniendo un instrumento que representa la cultura celta como si fuese algo, pareciera que es hasta la visión racista estereotípica de una idea? Es como, ponemos la gaita porque, ay sí, es el chiste de que no, es que acaso nadie en el grupo de producción de Netflix del Zodíaco tenía el más mínimo respeto por Saint Seiya en general como un todo. Nadie sabía que Saint Seiya es conocido internacionalmente por tener uno de los mejores soundtracks de la historia. Nadie sabía que Saint Seiya es una historia cuyos valores dramáticos tenían un nivel emocional muy fuerte. Nadie sabía que Saint Seiya no es una historia celta en donde tenga que sonar una gaita cuando le están jurando lealtad a Athena. Nadie lo sabía. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que estaba bien poner eso. Yo me puedo estar... Puede que haya terminado de enloquecer. Me estoy volviendo loco, ¿no? Yes. No lo entiendo. Es un detalle. Creo que si hasta estaba en mudo el audio en ese momento me hubiera molestado menos. ¿Entienden lo que quiero decir? No respetan nada. Esa gaita representa el hecho de que a toda la producción de Knights of the Netflix le chupaba un soberano huevo cualquier cosa que Saint Seiya representara. A todo el mundo le importaba 3 carajos qué es Saint Seiya al decidir poner esa gaita de fondo en ese momento que se supone tiene que ser un momento clave y un momento histórico dentro de la historia. Es indignante porque no respetan nada, absolutamente nada. Mirá cómo me altera un puto instrumento puesto en el peor momento posible como representación de cómo todo está manejado de la peor forma posible. Esa gaita mal colocada en una historia donde la puta vida tendría que sonar una gaita. Puedo entender que quieran poner una gaita porque para ellos Saint Seiya es una historia sobre vikingos que cruzan el alta mar. Quieren pensarlo así, háganlo, pero en ese momento lo venís a poner. Entiendo lo que quiero decir. Netflix del Zodíaco es una falta de respeto para Saint Seiya, pero en todos los niveles posibles. No es solamente una historia que está mal contada, no es solamente una historia pésima, no es solamente adaptar el manga que ya conocemos de la peor manera posible, no es solamente poner un opening y un ending choto, no es solamente ponerte a Seiya con un sombrero mexicano burlándote la propia credibilidad de tu propia historia, no es solamente carenciar de sensación de peligro absolutamente toda la historia, no es solamente ser inconsistente con tu propio universo, es faltarle respeto hasta algo tan mínimo como poner bien un soundtrack. Por eso me indigna tanto la gaita, porque la gaita es la gota que rebalsa el vaso, era la piedrita que hacía falta para que el volcán explotara, era la aguja que hacía falta para terminar de matarme. Por eso odio tanto la gaita y por eso lo considero una infamia tan grave, porque llegaron a romper absolutamente todos los puntos salvables de esta historia. Sí, estoy volviéndome loco por una fucking gaita, lo reconozco, es ridículo, sí, por supuesto que es ridículo. Que lo considere peor que la historia en sí también es ridículo, probablemente lo sea, pero entiéndanme, no es la gaita, es lo que la gaita representa. Y lo que representa es que no respetaron absolutamente un carajo a Saint Seiya. Y solo veo tentáculo. ¿Cómo haces que uno de los más grandes fanáticos de Shiryu de Dragón y uno de los más grandes fanáticos de la pelea entre Shiryu y Seiya, porque la pelea de Shiryu y Seiya es la primera pelea de Saint Seiya que realmente explica lo que es Saint Seiya? ¿Cómo haces que una persona que admira tanto esas dos cosas diga en voz alta, che, qué embole que fue la pelea entre Shiryu y Seiya? Lo que yo dije fue, qué embole que fue la pelea entre Shiryu y Seiya cuando terminé de verla en esta adaptación. Yo me llamo Naya de Dragón por Shiryu. No voy a poder perdonarle nunca a esta serie que me haya hecho decir en voz alta, che, que embole que fue la pelea entre Shiryu y Seiya. Porque la pelea entre Shiryu y Seiya no puede ser nunca un embole. Aunque la dibujes en palitos, tiene que ser lo más emocionante del planeta, porque es lo que representó el verdadero valor dramático de Saint Seiya la primera vez. Vos me querés hacer creer que Shiryu y Seiya se estaban atacando de muerte 5 minutos después de que antes viéramos a los bronces secundarios yéndose del lugar
con los bolsos y mochilas como si estuvieran saliendo del gimnasio? ¿Vos realmente querés hacerme creer de que esa pelea es grave, de que realmente hay gente que se está por morir con esa animación de mierda? ¿Realmente me querés hacer creer de que Shiryu y Seiya se están cagando trompadas y están a punto de morir? Las peleas en esta serie son un bodrio, gente, es aburrida. Decime una cosa, si vos estás haciendo una serie en CGI, ¿por qué carajo tenés que hacer que todas las secuencias de acción se repitan? ¿Por qué cada vez que los personajes usan sus técnicas especiales usan la misma secuencia? Es una serie en CGI, la concha de tu madre. Renderizame una escena más. No puede ser que en todos los episodios haya visto exactamente la misma escena de Seiya disparando los meteoros. Sí, en el clásico eso se veía, se vio hasta en Omega incluso. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando de animación 2D. La animación 2D es una animación que es muchísimo más cara de producir. Y estamos hablando de episodios que son semanales. Y estamos hablando de una serie que tiene un nivel de producción muchísimo más trabajoso y más desgastante que una serie de Netflix. O sea, ¿cuánto tiempo tuvieron para hacer esta serie? Tan poco tiempo tuvieron que repetir secuencias. En el CGI vos ya tenés los modelos 3D de los personajes pre-renderizados y simplemente tenés que ponerlos en otra acción y volver a renderizar. Entonces, ¿por qué mierda tienen que repetir esas secuencias? Y está bien, repetirlas un par de veces, pero no las repitas siempre. Llegué a ver 3 veces seguidas a Seiya tirando los meteoros, a Jun con la cadena de Andrómeda. No, man. Además de todo lo que ya hemos dicho, la serie incluso es vaga. Es vaga porque no te quiere agarrar y mostrar. O sea, tipo, agarran y dicen, agarrar el archivo, el MP4 de Seiya tirando los meteoros, clavalo acá y ya está, que la chupe. Pero dejate de joder. Estás supuestamente haciendo una serie en CGI porque el CGI ahorra muchos recursos. Encima el estilo Toon, que es uno de los estilos más baratos para hacer. Ahórralos bien. No sigas ahorrando de más. Este es el equivalente a que en Dragon Ball Super las escenas que estaban dibujadas como el orto las repitieran varias veces, ¿entendés? Para que garparan. No, macho, justamente lo que hacen es repetir las escenas que están bien dibujadas porque son las que están bien dibujadas. No puedo con nada de esto. Estoy viendo una serie que siento que me está tomando el pelo cada rato, pero la peor tomada del pelo es esta. Otro día para enloquecer. Los invito a que vean el video que realicé antes de que saliera esta serie, de que saliera el tráiler, en donde hago un ranteo sobre por qué está mal que le hayan decidido cambiar el sexo a Yu. Pero para aquellos que no lo quieran ver o no lo hayan visto, estén viendo este video y no tengan ganas de hacer una pausa, voy a hacerles un pequeño resumen. Cuando vos adaptás una historia, tenés que tener en cuenta 3 factores que son los más importantes a la hora de poder crear una adaptación y que la adaptación mantenga ese espíritu que caracteriza a una historia en general. La primera es que vos cuentes una historia que sea consistente, una historia que tenga elementos funcionales a su propio universo, que se cuente en 3 actos como ya habíamos dicho antes y que los actos sean todos consistentes entre sí. Ya hemos visto de que esta serie ha roto la consistencia con muchas cosas, pero principalmente lo de Shiny Marine ha sido el mejor ejemplo. Pero vos cuando creas esa historia podés aplicar reglas a ese universo, podés aplicarle reglas nuevas tuyas para poder crear una historia nueva, como por ejemplo lo hizo Legend of Sanctuary, en donde incluso algo tan polémico como el Saga montado en un bicho gigante es funcional al universo establecido. Ahora, ¿por qué eso sigue siendo malo? Porque el segundo aspecto es tener en cuenta los elementos icónicos que representan la historia que vos estás adaptando. Si vos adaptas una historia de Saint Seiya, ¿cuáles son los iconos que representan Saint Seiya? Muchas cosas. Las armaduras, el dramatismo, las peleas violentas. Esas cosas, esos son los elementos que vuelven icónico Saint Seiya. Es la razón por la que la gente reconoce a Saint Seiya. La gente dice, ah, sí, yo me acuerdo de esta historia porque pasaban estas cosas. Bueno, esos elementos que vuelven un icono hacen que la serie sea reconocible. Si vos estás adaptando una historia, tenés que tener en cuenta esos iconos justamente para que sea parte de ese universo construido. Y la primera, y creo yo que es la más importante, entender el mensaje que te cuenta la historia. El mensaje no es la trama, sino lo que la historia quiere transmitir, lo que la historia quiere que vos tomes como enseñanza. En el caso de, por ejemplo, Dragon Ball, ¿cuál es el mensaje? Es el positivismo, es la esperanza, el siempre estar optimista ante situaciones que pueden resultar adversas, porque vos podés encontrar en vos mismo la fuerza para poder sobrellevar una situación con una sonrisa. ¿El mensaje de Saint Seiya cuál es? Se puede debatir de muchas maneras cuál es, pero yo creo que el mensaje de Saint Seiya es la determinación. Encarar las situaciones adversas con la determinación propia y poder sobrellevar esos obstáculos, encontrar la fuerza dentro de uno mismo. Creo que Saint Seiya transmite esos valores. Así como la historia
historia tiene esos 3 elementos adaptables, también sus personajes. Un personaje tiene que ser consistente dentro de su propia construcción. Si un personaje es malo, no puedes hacer que sea bueno porque sí. Tenés que crear una consistencia argumental dentro de tu personaje que lo haga pasar de ser malo a ser bueno. El personaje tiene elementos que lo vuelven icónicos. Si tu personaje es conocido por ser malicioso, entonces tiene que ser también malicioso. Después, el mensaje que ese personaje transmite. Si este personaje, el mensaje que te transmite es que la gente mala nunca se va a salir con la suya, tenés que mantener ese esquema de mensaje dentro del personaje. Jun es un personaje cuyo mensaje es: no importa lo que piensen los demás de vos, no importa cómo te veas, no importa lo frágil que seas, lo que importa es lo que valés vos como persona. Porque el mensaje de Saint Seiya es justamente la determinación de encontrar en uno mismo el valor propio. En el caso de Jun, él es un personaje que representa vulnerabilidad, representa fragilidad a través de su aspecto femenino. Podemos considerar afeminado, no gay, sino afeminado, porque es un personaje, lo caracterizan todas ese tipo de cosas. El hecho de que, bueno, tenga rostro delicado, de que sea un personaje que en primera instancia es considerado débil. ¿Qué representa Jun? El arco de Jun, de crecimiento de él, es justamente el agarrar y demostrar que no importa que vos te puedas ver como una persona frágil, que lo que valés vos como persona te puede hacer sobresalir y encarar tus obstáculos de la mejor manera posible. Jun lo ha demostrado con todas las peleas en las que él ha estado, en donde dio su vida y dio su sangre tal como lo hicieron sus hermanos. La gente que se burlaba de él porque tenía cara de nena, la terminó comiendo. Es básicamente decir: mirá a la putita, ¿qué va a hacer el principito con la armadura rosa? El principito con la armadura rosa te va a romper la cabeza, porque ¿sabes qué? No me importa que pienses que porque tenga esta cara y porque tenga este tipo de color de ropa, pienses que yo soy choto. Yo valgo por lo que soy, y lo que soy es un guerrero que te va a romper el orto. Ese es Jun. Y el aspecto de él como personaje femenino tiene que ver con eso. Si vos al personaje que parece mujer lo transformás en mujer, estás matando el aspecto principal del personaje. El mensaje de Jun es que no importa lo frágil que seas, no importa cómo te veas, podés sortear los obstáculos. ¿Acaso Shaun puede representar eso también? Lo puede representar hasta cierto punto, porque el hecho de volver mujer al personaje, parece una mujer, pero no lo es cagarse en todo, porque justamente es como que básicamente estás diciéndome: un personaje que es frágil y que es emocional y que es sensible no puede ser otra cosa que no sea mujer. ¿Se dan cuenta la base hasta homofóbica que parece tener esta cuestión? Jun no puede ser de amanerado y delicado y frágil, porque no, eso no se puede. Tiene que ser mujer, tiene que ser mujer. Sí, porque los personajes frágiles, delicados, que demuestran que pueden sortear todos los obstáculos, solamente pueden ser mujeres. No. Lo lamento, pero no. Se quisieron hacer los progresistas, se quisieron hacerlos: mirá, ahora te ponemos un personaje femenino para demostrar que estamos del lado. No, probaron absolutamente todo lo contrario. Probaron, de hecho, es hasta machista la situación, porque estás diciéndome de que un personaje delicado tiene que ser sí o sí mujer, porque si no es mujer no tiene sentido. Justamente el chiste con Jun es uno de los personajes más transgresores. O sea, el flaco salió en los 80, en la época en la que los personajes eran o Kenshiro o Rei, y tenés a Jun, que parece una pendeja, pero pelea como si fuera un tipo con los huevos bien puestos. ¿Entienden la falta de respeto que es esto? Yo declaré públicamente de que a mí me hubiera molestado menos que hubiesen convertido en mujer a Shiryu que a Jun, justamente porque Shiryu es un personaje cuyo mensaje no tiene que ver con su género. Porque en el caso de Shiryu no importa que sea una mujer o un hombre, sino que lo que importa es justamente el hecho de sacrificarse por los demás. Hay gente que dice que incluso si querían ser progresivos de verdad, que quien podrían haber convertido en mujer hubiese sido Aiki. Creo que incluso también es una idea más inteligente. Hubiese sido osado y hubiese sido polémico, pero por supuesto, pero al menos no están matando el punto principal del personaje. El punto principal de Iki es que vos sos alguien que puede ser corrompido por una fuerza que te quiebra, pero justamente lográs levantarte a través de tu propia determinación. ¿Entienden lo importante que es la determinación en todos los personajes? ¿Entienden por qué cada personaje tiene ese mensaje que representa algo? Querías poner una mujer en Saint Seiya, tenías a Yune, podías poner un sexto personaje, podías inventar un personaje nuevo si querés, o podías convertir a cualquier otro, pero Jun, volver a Jun mujer, irse por el camino fácil encima. La gente que te agarra y te dice: nada, pero a Jun, tipo, con Jun haces la mitad del trabajo si lo volvés mujer. Exacto, pero justamente esa mitad es la mitad que termina matando al personaje. Legend of Sanctuary termina convirtiendo a Milo en mujer. La gente diciendo: no, pero si tenían que convertir en mujer a alguien y lo hubieran hecho con Afrodita, que ya es amanerado de por sí. Justamente, Afrodita es un personaje que parece mujer. Si vos lo convertís en mujer, estás matando la parte principal del personaje. Milo es un personaje cuyo mensaje no tiene nada que ver con su género, sino que representa lo que es por lo que es, no por el género. No podés ir cambiando
el género de un personaje de esa manera porque sí, pensando que te estás haciendo el progresista y estás haciendo todo lo contrario. Es que es eso, si quisieron hacer los progresivos y les salió el tiro por la culata, no se puede hacer eso. ¿No te parece? Puede ser. A mí no me parece tan terrible. Una tetita, un culito, alguna... Aunque sea un poquitito, mostrame un poquitito. No sé, gente, ¿qué les puedo decir? Netflix del Zodíaco me cagó la vida. Bueno, no me cago en la vida, pero mucha gente me dice también, bueno, pero Netflix del Zodíaco no te arruina el Saint Seiya clásico. No, más vale que no. Lo único que faltaba que encima me arruinara el Saint Seiya clásico, por supuesto que no. Pero yo sigo Saint Seiya como una franquicia, yo sigo Saint Seiya como un todo. Yo soy fanático de Saint Seiya porque me gusta brindarle mi amor. No me podés hacer estas cosas. Yo sé, entiendo que el objetivo acá era apuntar hacia un público americano joven, para chicos, que la historia tuviera otro tipo de llegada al público americano, y eso se puede reflejar en el hecho de que sacaron la segunda mitad de la primera temporada y que por ahí van a sacar una segunda temporada, no lo sé. No sé, ahí ya hay una parte en la que yo no puedo conseguir, ¿entendés? Porque si yo quiero permitir de que Saint Seiya llegue a un público más diverso, pero para eso tengo que sacrificar las cosas que vuelven a Saint Seiya, no sé qué quieren que les diga, prefiero que no se haga. Me duele en el corazón tener que decirlo así. He discutido con amigos míos que me han dicho justamente, a vos no te gustó, pero porque esta serie no apunta hacia vos. Lo entiendo perfectamente, pero ¿acaso tengo que callarme por esa razón? O sea, ¿acaso queda invalidada mi opinión hacia el respecto porque no está apuntada hacia mí? Seguramente. Yo no soy nadie. O sea, soy un imbécil que sube videos a YouTube. Todos los que subimos videos a YouTube somos imbéciles. Nuestra opinión no representa nada a la hora de hablar sobre ganancias. Pero ¿vale realmente la pena sacrificar la serie por eso? Aparentemente sí. Bienvenidos a la temporada 2020 de Ninja de Dragón. Sí, la temporada 2020 de Ninja de Dragón está empezando a mediados de año. Estamos en mayo todavía. No me rompan los huevos. Yo voy a empezar a subir videos cuando quiera. Tengo la idea de hacer un directo para poder conversar un poco con ustedes, contarles la razón por la que me desaparezco tanto y tan seguido. Y también me surgieron un par de ideas más con el canal que quisiera charlarlas con ustedes. Estén atentos a mi página de Facebook. Voy a dejarles el link acá. Mi página de Instagram, les voy a dejar el link acá. Me voy a hacer un Twitter, creo también, probablemente lo deje acá. Y vieron que YouTube tiene una pestaña de comunidad, bueno, lo voy a avisar ahí también. Vamos a hacer un directo para charlar un montón de cosas que quiero hablar con ustedes. Más que nada para que nos pongamos un poco al día. Veamos qué depara el futuro este canal, si realmente vale la pena seguir haciendo esto también. Hay muchas cosas que quiero charlar con ustedes y también hay muchas cosas que les debo todavía. Estén atentos a eso, por favor. ¿Qué más les puedo decir? Que vamos a hacer una segunda parte en Netflix del Zodíaco una vez que haya visto los otros 6 capítulos. Y bienvenidos a la nueva temporada de Ninja de Dragón. Nos vemos en el próximo episodio. 明日だから笑って Groovy You make me groovy 共に騒ごうぜ人は行き過ぎて運は変わっても笑顔忘れずにいればどうにかなるぜ 分かち合った喜びも分かち合った涙も今まで通りさ今まで通りさ君のためにpim pim pom pim 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 pim